¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Hijo de Dios, oró tanto? Si Él era divino, ¿por qué necesitaba orar? Esta es una de las preguntas más intrigantes y al mismo tiempo más reveladoras sobre la vida de Jesús. Al leer los Evangelios, nos damos cuenta de que la oración no era solo una práctica ocasional para Él, sino un estilo de vida. Jesús oró al amanecer, oró antes de tomar decisiones importantes, oró después de grandes milagros y sobre todo, oró en los momentos de mayor angustia y dolor. Esto nos lleva a comprender que la oración para Jesús no era solo una formalidad espiritual, sino la expresión más profunda de su comunión con el Padre. Aunque Dios mismo estaba encarnado, Jesús se propuso ponerse continuamente en oración. Esto no revela una debilidad, sino una dependencia voluntaria, un ejemplo de humildad y una demostración clara de que la verdadera fuerza espiritual reside en estar alineados con la voluntad del Padre. Hoy profundizaremos en los momentos más profundos de la vida de oración de Jesús y descubriremos lecciones poderosas para nuestro propio caminar con Dios. A lo largo del video, notarás que cada vez que Jesús se retiraba a orar, estaba enseñando algo, no solo con palabras, sino con acciones. Demostró que, incluso con una agenda ocupada, con multitudes alrededor y con discípulos siguiéndolo de cerca, nada era más importante que mantener una conexión viva con el Padre. Exploremos las circunstancias en las que Jesús oró, el contenido de sus oraciones y el impacto que tuvo en todo lo que hizo. La oración de Jesús no fue monótona ni ritualista, estuvo llena de propósito, emoción, dedicación y fe. Y a medida que comprendamos cómo oró, seremos desafiados a repensar nuestra propia vida de oración y buscar esa misma intimidad con Dios que transformó todo alrededor de Jesús. La vida de oración de Jesús revela un patrón espiritual que va mucho más allá de una práctica religiosa. Es una ventana abierta para comprender cómo el propio Hijo de Dios se relacionó con el Padre en cada etapa de su misión. En cada situación crucial, Jesús recurrió a la oración como primer recurso, no como último. Su dependencia del Padre era total, y la oración era el camino a través del cual esta relación se expresaba profundamente. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús buscó dirección a través de la oración. Un ejemplo sorprendente de esto es Lucas 6, 12, 13, cuando, antes de elegir a los 12 discípulos que serían más cercanos a él y que se convertirían en los pilares de la iglesia primitiva, Jesús pasó toda la noche en oración. Sabía que esta decisión no era solo estratégica, sino espiritual. No eligió discípulos basándose en su simpatía, sus habilidades humanas o sus apariencias. Su elección se hizo en total armonía con la voluntad del Padre, revelada en el silencio y en la intimidad de la oración. Esta actitud nos muestra que, aunque estaba plenamente capacitado, Jesús se sometió al Padre en cada paso, enseñándonos que ninguna decisión importante en nuestra vida debe tomarse sin buscar primero la dirección de Dios. Otro momento emblemático en el que la oración ocupa un lugar destacado es justo después de los grandes milagros. En Mateo 14:23 leemos que, después de multiplicar los panes y los peces y alimentar a una multitud hambrienta, Jesús se retiró solo al monte para orar. Este detalle es fascinante, ya que demuestra que, incluso después de una poderosa manifestación de lo sobrenatural, Jesús no se dejó llevar por la exaltación popular ni por el éxito momentáneo. Se retiró para recargarse espiritualmente, reafirmar su identidad y permanecer enfocado en la misión que había recibido del Padre. La oración, en este caso, fue un refugio y una forma de mantener la concentración. En lugar de descansar entre los aplausos de la multitud, Jesús eligió el silencio de la comunión con Dios. Esto enseña que después de nuestras victorias,
también debemos orar. La oración nos protege del orgullo, de la autosuficiencia y de la ilusión de que todo depende solo de nosotros. Pero quizás el momento más intenso en el que vemos a Jesús orando es en Getsemaní, poco antes de su arresto y crucifixión. En Mateo 26, 36, 46, Jesús se aleja de sus discípulos y clama al Padre con gran angustia. Su alma estaba profundamente triste y hasta sudaba gotas de sangre, tal era la tensión emocional y espiritual de aquel momento. Aún así, ora, no una, sino 3 veces, repitiendo las palabras: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. En este escenario, Jesús revela la expresión más profunda de entrega a la voluntad de Dios. No solo pedía liberación, sino que se preparaba espiritualmente para afrontar el sufrimiento. La oración en Getsemaní fue el campo de batalla donde se empezó a conquistar la victoria de la cruz. Antes de enfrentar el látigo, la corona de espinas y la cruz, Jesús venció en oración. Esto nos muestra que orar en tiempos de crisis no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Es en la oración donde encontramos la fuerza para soportar el dolor y el coraje para seguir obedeciendo a Dios, incluso cuando todo parece contrario. Estos episodios revelan que la oración era más que un hábito para Jesús. Era una necesidad. Fue el alimento que sostuvo su alma. Jesús no esperó a que las cosas se salieran de control para orar. Oró antes, durante y después. Fue una vida de conexión constante con el Padre. Esta conexión se reflejaba en todo, en las palabras que decía, en las actitudes que adoptaba, en las curas que realizaba, en la compasión que mostraba, en el control que tenía sobre las circunstancias. Jesús no vivió en la improvisación espiritual. Tenía la intención de permanecer conectado con el cielo mientras caminaba por la tierra. Y esta conexión ocurrió a través de la oración. La comunión con el Padre era tan fuerte que una vez Él declaró que no hacía nada por sí mismo, sino solo lo que veía hacer al Padre. Esta visión espiritual fue fruto de una vida cultivada en la oración, lejos de las multitudes, lejos de las prisas, lejos de las distracciones. El desierto, la montaña, el jardín, el silencio de la madrugada, todos estos lugares fueron escenarios donde Jesús priorizó la oración por encima de cualquier otra cosa. Incluso con tantas responsabilidades, incluso siendo constantemente buscado por personas que deseaban milagros, incluso siendo acompañado por discípulos con preguntas y dudas, Jesús nunca descuidó la oración. Su vida estuvo marcada por un ritmo en el que la acción y la oración iban juntas. Oró antes de actuar, oró mientras actuaba y oró después de actuar. Fue un ciclo continuo de comunión. Y esto es lo que hace que la oración sea tan esencial. No es un momento aislado, sino el hilo conductor que conecta todos los demás ámbitos de la vida. En Jesús vemos que orar no es solo hablar con Dios, sino vivir en su presencia. Y esta presencia era tan real que hasta los discípulos la notaron. No le pidieron a Jesús que les enseñara cómo predicar, sanar o expulsar demonios. Le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Se dieron cuenta de que todo lo que Jesús hacía surgía de la oración. Entendieron que la fuente del poder estaba en la comunión. La importancia de la oración a Jesús es una invitación a repensar nuestras prioridades. Si el mismo Hijo de Dios sintió la necesidad de orar continuamente, ¿qué dice eso de nosotros? La oración de Jesús fue una disciplina, sí, pero sobre todo fue una expresión de amor y dependencia. Fue la forma en que permaneció alineado con la voluntad del Padre, cómo fortaleció su misión.
cómo enfrentó los desafíos y cómo expresó su absoluta confianza en Dios. Y todo esto nos apunta a una verdad simple pero profunda. Quien quiera vivir como vivió Jesús, necesita orar como oró Jesús. El estilo de oración de Jesús revela no solo su conexión con el Padre, sino también la profundidad de su relación con Él. La forma en que Jesús oró nos muestra que la oración no era algo superficial o mecánico, sino una práctica cargada de significado, emoción, entrega e intimidad. En varios pasajes, los evangelios nos permiten ver cómo fue este diálogo entre el Hijo y el Padre. Uno de los elementos más sorprendentes de la oración de Jesús es la forma en que se dirigió a Dios. En Marcos 14:36, en el momento de profunda angustia en Getsemaní, Jesús clama: Abba, Padre, todo te es posible. Pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El término Abba es una expresión aramea que denota intimidad, cercanía y cariño, algo parecido a papá o papá. Este término no era común en las oraciones judías de la época, ya que los judíos generalmente se referían a Dios de una manera más formal y reverente. Al usar Abba, Jesús expresó una relación íntima, no solo reverente, sino profundamente afectuosa. Esto revela que la oración por él fue un momento de intensa comunión, donde él se puso ante Dios con total confianza, como un hijo que se sabe amado. Esta intimidad también se reflejó en la frecuencia con la que Jesús buscaba estar solo para orar. En Marcos 1:35 leemos: Muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar desierto, donde oraba. Incluso en medio de la intensa rutina de milagros, enseñanzas y multitudes, Jesús apartó tiempo para estar a solas con el Padre. No esperaba que le sobrara tiempo. Hizo de la oración una prioridad, sacrificando a menudo el sueño y el descanso para mantener este tiempo íntimo. Estos momentos solitarios de oración no eran solo para el descanso espiritual, sino para alinearse con la voluntad y la fuerza interior del Padre. Jesús sabía que el ministerio externo solo podía ser eficaz si había profundidad en la vida interior. Al retirarse a orar en silencio, demostró que la oración es tanto un tiempo de hablar como de escuchar, de expresión como de contemplación. El silencio y la soledad no significaban ausencia, sino presencia intensificada. Fue en esos momentos alejados del ruido y la presión que Jesús se llenó espiritualmente. Además de la intimidad y la soledad, otra característica sorprendente del estilo de oración de Jesús fue la intensidad emocional con la que oró. En Lucas 22:44, todavía en Getsemaní, leemos que, estando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta descripción es impresionante. Muestra que Jesús oró con todo su ser, involucrando cuerpo, alma y espíritu. No fue una oración fría ni recitada, sino un grito lleno de sentimiento, de dolor, de lucha interior. La intensidad de esta oración revela el peso del momento que él enfrentaba, pero también muestra cuánto la oración fue un espacio de desahogo y entrega. Jesús no ocultó sus emociones ante el Padre, se entregó por completo, sin reservas. Este tipo de oración nos enseña que Dios no espera palabras bonitas ni fórmulas religiosas, sino un corazón sincero y auténtico. Jesús oró con lágrimas, con llanto, con angustia. Y aún así, o quizás precisamente por eso, la oración se convirtió en el lugar donde Él se fortaleció. Otro aspecto que destaca en la oración de Jesús es su carácter intercesor. Un claro ejemplo de esto está en Juan 17, capítulo conocido como la oración sacerdotal de Jesús. En ese momento, justo antes de ser entregado para ser crucificado, Jesús ora no solo por sí mismo,
sino por los discípulos y por todos los que llegarían a creer a través de su mensaje. Él dice: no oro solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra que hablarán. Es una oración profunda en la que Jesús intercede por la unidad de sus seguidores, por su santificación, por protección contra el mal y por la comunión con el Padre. Él revela su corazón como pastor e intercesor, demostrando que la oración no solo estaba dirigida a sus necesidades, sino a las de los demás. Llevó a quienes lo rodeaban, a los que vendrían en el futuro e incluso al mundo entero en 1900 oración, mientras pedía a todos que supieran la verdad. Jesús se puso a sí mismo como mediador entre los hombres y Dios, anticipando en la oración lo que realizaría plenamente en la cruz. La intercesión de Jesús también fue visible en otros momentos. Oró por Pedro antes de que Pedro lo negara, diciendo: Simón, Simón, Satanás te pidió que te zarandearas como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Jesús conocía las debilidades humanas, las caídas, las tentaciones, pero aún así intercedió, mostrando que la oración es una forma de protección espiritual. No esperó a que ocurriera el error para orar, sino que siguió adelante, poniendo las vidas de sus seres queridos ante el Padre. Esto nos enseña que la oración es también un acto de amor, un gesto de cuidado y cobertura espiritual. Interceder es llevar a los demás en oración como si nos lleváramos a nosotros mismos. Por tanto, el estilo de oración de Jesús era completo. Oró íntimamente, tratando a Dios como a un Padre amado. Oré en soledad, buscando momentos a solas para nutrir esta relación. Oró con intensidad emocional, sin ocultar su dolor y angustia. Y oró intercediendo, poniendo a los demás como prioridad ante Dios. Estos aspectos nos revelan que la oración a Jesús no fue un acto mecánico, sino una expresión profunda de quién era Él y cómo vivió. Su oración fue viva, vibrante, sincera, constante y poderosa. No solo enseñó acerca de la oración, vivió la oración en cada detalle de su existencia. Cuando contemplamos el estilo de oración de Jesús, somos invitados a dejar la superficialidad y entrar en una dimensión más profunda de nuestra vida espiritual. Ver a Jesús orar nos lleva a comprender que, para vivir como Él vivió, es necesario orar como Él oró. No se trata solo de palabras, sino de una vida entregada, conectada y dependiente del Padre en todo momento y en toda circunstancia. La vida de oración de Jesús no es solo un modelo lejano o inalcanzable, sino una fuente real y práctica de enseñanzas para todo aquel que quiera vivir una auténtica espiritualidad. Cada una de las actitudes de Jesús hacia la oración comunica algo sobre cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos vivir nuestra fe y cómo podemos encontrar fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. La primera gran lección que aprendemos de Jesús es que la oración es la verdadera fuente de fortaleza espiritual. En cada momento crítico de su ministerio, Jesús se fortaleció a través de la oración. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días ayunando y orando en el desierto. Antes de enfrentar la cruz, oró intensamente en Getsemaní. Después de predicar a la multitud y realizar milagros, se retiró a orar. Esta secuencia nos muestra que la oración no era algo reservado solo para momentos de crisis, sino que era parte de una preparación espiritual constante. Jesús no esperó a que llegara la batalla para buscar fuerzas. Ya estaba fortalecido por la comunión diaria con el Padre. Esto nos enseña que, si queremos estar firmes ante las tormentas de la vida, necesitamos ser alimentados espiritualmente constantemente, y esta fuerza proviene de la oración.
Otra lección poderosa es la forma en que Jesús expresó su sumisión total a la voluntad de Dios a través de la oración. En Getsemaní, incluso frente a un sufrimiento inimaginable, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No solo declaró el dolor que sentía, sino que también reafirmó su entrega a la voluntad del Padre. Esto revela que la verdadera oración no es un ejercicio de manipulación espiritual, como si intentáramos convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino más bien un momento de realineamiento, donde sometemos nuestras voluntades y deseos al plan mayor de Dios. La oración, en este sentido, no es un medio para escapar de la realidad, sino para afrontarla con fe y confianza. Cuando oramos como Jesús, no solo buscamos respuestas inmediatas, sino un corazón moldeado y dispuesto a obedecer, incluso cuando eso signifique llevar una cruz. La oración que nace de la sumisión genera paz en medio de la incertidumbre, fuerza en medio de la debilidad y esperanza incluso en situaciones dolorosas. Además de fortaleza y sumisión, la oración en Jesús se presenta como un estilo de vida y no como una práctica religiosa aislada. No oraba solo en momentos públicos o cuando era conveniente. La oración estaba integrada en su rutina, era parte de su respiración espiritual. En varios momentos, los evangelios destacan cómo Jesús se retiraba a orar. Lo hacía al comienzo del día, por la noche, después de enseñar, antes de las grandes decisiones. Esta constancia demuestra que la oración no era una obligación, sino un placer, una necesidad, una disciplina vital. Jesús no oró para ser visto, ni para cumplir un ritual, sino porque sabía que la vida con el Padre era el centro de todo. Nos enseña que la oración no debe ser algo reservado a determinados días de la semana o momentos de adoración, sino un fluir continuo de comunión con Dios. Cuando la oración se convierte en un estilo de vida, transforma todos los ámbitos: nuestras palabras, nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestras reacciones ante las pruebas. Ante este ejemplo, la gran pregunta es: ¿cómo podemos aplicar el modelo de Jesús en nuestra rutina? ¿Cómo podemos transformar nuestra oración en algo más que palabras en busca de soluciones? La respuesta está en la intencionalidad. Necesitamos entender que la oración no es un extra en la vida cristiana, sino el fundamento. Así como Jesús reservó momentos de soledad para orar, nosotros también necesitamos crear espacios para el silencio y el recogimiento. Esto se puede hacer temprano en la mañana, como lo hizo Él, o en cualquier otro momento del día, siempre que sea un momento real de conexión con Dios. El primer paso es establecer la oración como una prioridad y no como una alternativa. Esto requiere disciplina, pero también sensibilidad. A lo largo del día, podemos desarrollar el hábito de hablar con Dios en pequeñas oraciones, cultivando la conciencia de su presencia en cada situación. La práctica de la oración continua, como nos enseñó el apóstol Pablo, es perfectamente posible cuando aprendemos a poner a Dios en el centro de nuestras conversaciones, pensamientos y decisiones. Otra forma de aplicar el ejemplo de Jesús es transformar nuestras oraciones en momentos sinceros de entrega. A menudo, nuestras oraciones están dominadas por listas de peticiones, pero la oración de Jesús nos muestra que debemos comenzar con intimidad, alabanza y entrega. En lugar de simplemente pedirle a Dios que cambie las circunstancias, podemos pedirle que cambie nuestros corazones ante las circunstancias. Esto nos acerca a la madurez espiritual y nos enseña a confiar en el carácter de Dios más que en lo que Él puede darnos. Además, debemos aprender a interceder como Jesús, orar por otras personas, llevar nuestras cargas en oración,
Presentar nuestros dolores ante Dios es una expresión práctica del amor cristiano. La intercesión expande nuestro corazón y nos descentra, haciéndonos ver a los demás con compasión. Cuando oramos por alguien, nos conectamos con el corazón de Dios por esa persona y nos convertimos en instrumentos de su gracia. También es fundamental aprender de Jesús a ser auténticos en la oración. Él no ocultó su dolor, no pretendió estar bien, lloró, sudó sangre, gritó. Esto nos enseña que Dios no espera resultados espirituales, sino sinceridad. Podemos orar con ira, con duda, con tristeza, con alegría. Lo importante es que seamos sinceros. La oración no es una etapa, es un encuentro. Cuando nos acercamos a Dios con el corazón abierto, Él nos acoge, nos escucha y nos transforma. Por lo tanto, orar como Jesús no es solo repetir palabras bíblicas, sino abrir el alma ante el Padre con reverencia y verdad. Finalmente, seguir el ejemplo de Jesús en la oración implica reconocer que una vida espiritual sana se construye día tras día, en secreto, sobre la perseverancia y la fe. No se trata de experiencias cotidianas extraordinarias, sino de un camino constante, donde cada momento de oración nos moldea un poco más a imagen del Hijo. Jesús vivió en constante comunión con el Padre, y esto fue visible en todo lo que hizo. La oración para Él era alimento, dirección, consuelo, poder y descanso. Cuando imitamos este patrón, nuestras vidas también comienzan a transformarse de adentro hacia afuera. La oración deja de ser un deber y se convierte en un encuentro deseado, una necesidad vital, una fuente de la que brota sentido, propósito y vida. A lo largo de este viaje, explorando la vida de oración de Jesús, pudimos ver en profundidad cómo Él trataba la oración no como un rito religioso, sino como un vínculo vital con el Padre. Desde los momentos más simples hasta los más intensos, Jesús nos enseñó con palabras y acciones que la oración es el centro de la vida espiritual y el fundamento de una fe viva. Recapitulando los puntos principales, vimos que Jesús oró en todos los momentos cruciales de su viaje. Buscó al Padre antes de tomar decisiones importantes, como elegir a los 12 discípulos. Se retiró a orar después de realizar grandes milagros, como la multiplicación del pan. En momentos de crisis profunda, como en Getsemaní, se lanzó a la oración con toda la intensidad de su alma. Esto nos muestra que la oración fue la fuente de su fortaleza, la base de su entrega y el combustible de su misión. Analizamos también el estilo de oración de Jesús, marcado por la intimidad, la autenticidad y la intensidad. Llamó a Dios Abba, Padre, expresando una relación íntima y afectuosa. Oró en silencio, en lugares solitarios, buscando más que respuestas. Buscó presencia. Su oración estuvo llena de emoción, dolor y dedicación, pero también de confianza. Y sobre todo, intercedió por los demás, revelando que la oración es también un acto de amor. Jesús llevó en oración a sus discípulos, a la futura iglesia, a los necesitados e incluso a los que lo perseguían. En Juan 17, intercede apasionadamente por la unidad, protección y santificación de sus seguidores. Finalmente, reflexionamos sobre las lecciones que podemos aplicar a nuestro propio viaje. Entendemos que la oración debe ser nuestra fuente de fortaleza espiritual, no solo un último recurso, que debe expresar nuestra sumisión a la voluntad de Dios, no un intento de controlar los acontecimientos. Aprendemos que la oración no es una fría práctica religiosa, sino un estilo de vida, una elección diaria de comunión con el Creador. Y vimos que seguir el ejemplo de Jesús significa hacer de la oración una prioridad, cultivar el hábito de interceder por los demás y desarrollar una intimidad sincera con Dios.
no basta con conocer estas verdades, es necesario vivirlos. ¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu vida de oración? ¿Qué puedes cambiar hoy al mirar el ejemplo de Jesús? ¿Ha sido tu oración solo un breve momento a mitad del día o un encuentro real con el Padre? ¿Ha estado marcado por la confianza y la dedicación o por la ansiedad y la obligación? Tal vez sea hora de revisar tus prioridades, de silenciar el ruido que te rodea y encontrar un lugar secreto para buscar el corazón de Dios. Jesús nos invita a orar como Él oró, no por religiosidad, sino por necesidad, porque solo en la presencia del Padre encontramos la dirección, la fuerza y la paz que necesitamos para vivir. Si este mensaje te habló de alguna manera, deja un comentario a continuación. Compártalo con alguien que también necesite que se le recuerde la importancia de una vida de oración. Juntos podemos crecer y fortalecernos mutuamente en este viaje espiritual. La oración de Jesús es más que inspiración, es un llamado. Oremos juntos ahora, Padre. Te damos gracias por el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a vivir una vida de verdadera oración. Enséñanos a buscar tu presencia cada día, a depender de ti en cada decisión y a entregar nuestro corazón con sinceridad. Renueva en nosotros el deseo de estar contigo, no solo con palabras, sino con todo nuestro ser. Que nuestra vida de oración crezca, madure y refleje la intimidad que vimos en Jesús. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.